Buen día, profesora Patricia. Mi nombre es Kaylin Espinosa de la Maestría en Literatura Centroamericana y a continuación voy a presentar mi trabajo sobre el método comparativo. Bien, entonces para este trabajo pues seleccioné las dos novelas o los dos textos, mejor dicho, con los que estoy trabajando para elaborar mi tesis. Así, seleccioné la novela Jacinta Peralta del escritor hondureño Ramón Amaya Amador, que fue escrita en el siglo XX, y seleccioné el texto, que es un cuento, Un rojo aullido en el bosque, del autor nicaragüense José Díaz Montoya, que fue escrito en el siglo XXI. Y bueno, bajo la temática de la trata de blancas, estoy haciendo el estudio comparativo entre ambas obras. Para comenzar, solo quiero como contextualizar que pues la obra de Jacinta Peralta de Ramón Amaya Amador no habla como tema central sobre la trata de blancas, pero lo presenta y es un tema importante dentro de la obra. En el cuento Un rojo aullido en el bosque sí es el tema central. Entonces, eso quería como tener en claro antes de comenzar a hacer el trabajo comparativo, que es lo mismo que me ayuda a desarrollar el trabajo comparativo en relación a ambas obras, porque mi objetivo de tesis es comparar, precisamente, primero determinar el abordaje que cada texto hace, acerca de la temática y luego compararlo. Estamos hablando de que son fechas históricas diferentes y precisamente ahí es la importancia de mi estudio comparativo. Entonces, pues bien, mi metodología consiste en que para la ejecución de esta investigación se realizará un trabajo documental para indagar y determinar el abordaje que cada autor, desde su visión de la masculinidad, porque escogí dos varones, hace acerca de la temática la trata de blancas en cada uno de estos textos. Se elaborará entonces con un enfoque descriptivo comparativo, descriptivo porque voy a estudiar primero cada obra individualmente, voy a describir todo lo que encuentro y todo el tratamiento que hace acerca de la temática en estudio, que es mi interés. Pero también voy a comparar precisamente este abordaje desde el campo de la literatura en cada una de estas novelas. Entonces lo voy a comparar mediante un proceso hermenéutico, es decir, que me voy a valer del método hermenéutico hasta lograr comprender mejor la explicación de cada uno de los textos. Esto lo haré basado en el análisis del discurso, que es parte fundamental porque ambas obras pues tienen un discurso que ofrecer, entonces analizaré ese discurso. Me ayudaré de ciencias como la sociología de la literatura, porque la temática que estoy tratando es una temática social, pero yo quiero ver cómo se aborda, no desde la sociedad en general, sino desde la literatura. Utilizaré obviamente la literatura comparada porque mi objetivo es ver ambas y establecer esa comparación entre ambas. Y también utilizaré la teoría de la comunicación, que parte un poco del análisis del discurso, porque también la teoría de la comunicación nos explica cómo los textos transmiten un mensaje en sí mismo y cómo entender mejor ese mensaje que nos quieren dar a entender. Bien, entonces primero pues utilizaré básico, la literatura comparada es la ciencia como que dirige el camino de mi investigación, dado que el objetivo es, como dije, determinar cada una de las obras y luego comparar. O sea, quiero analizar cada obra, ¿verdad? Pero voy a compararlo, cómo es ese abordaje que cada uno de los autores hace de la temática, la trata de blancas, entiende, se trata de mujeres, trata... porque yo lo denominé trata de blancas en el sentido de trata de mujeres, no necesariamente blancas, sino trata de mujeres, entendiéndose que son como adolescentes y están en esa edad, pero podemos denominarle entonces trata de mujeres. Pero en sí, pues la trata, en las obras que escogí, la trata de mujeres se hace para llevarlas a la prostitución. Así que es trata. Entonces, bueno, para comenzar, pues estas obras, o mejor dicho, para centrarlas mejor, debo de tener claro que se ubican dentro del realismo social. Esto lo defiendo con la propuesta que hace la crítica literaria hondureña Helen Umaña, quien explica que en los textos de este tipo de realismo social, el contenido de las obras gira en torno a problemas sociales extraídos de la realidad. Ahí el tema trata de blancas
donde en estas obras pues el estilo y la estructura no son tan primordial, sino la denuncia social, eso que subyace, eso que quieren dar a conocer. Y predomina también en estas obras un ambiente urbano con personajes proletarios, burócratas o marginados. En ambas obras, digamos que el ambiente urbano, la capital, se ve como un aspecto de civilización, como de llegar a donde no se puede, como ir a ese lugar. Pero una vez que nuestros personajes llegan, que estas mujeres llegan a la ciudad, se encuentran con que ese ambiente urbano realmente se convierte como en un monstruo que les hace daño. Así podemos ejemplificar aquí el ambiente urbano. Bueno, los personajes en Jacinta Peralta tenemos personajes proletarios y en Un rojo en el bosque sería más que todo como marginados, porque estamos hablando de otro tipo de personajes. No nos dice muy bien sobre su profesión u oficio en cuanto al papel de la víctima, la mujer que es víctima en esta historia. Y bueno, alrededor están los traficantes de mujeres que trabajan para este, que es como que dirige ese espacio de tráfico de mujeres. Bien, el realismo social entonces carga mucho más las tintas en los temas políticos, sociales, y pues no tenía fronteras, se podía hablar de todo porque realmente hay diferentes temáticas en todas partes del mundo y hay realidades que están así. Y bueno, para esto imagínense, estoy escogiendo un texto hondureño y un texto nicaragüense, pero el problema de la trata de mujeres es un problema real en Latinoamérica, es un problema existente en Centroamérica. Entonces, pues está relacionado, no hay fronteras para hablar de estos temas. Entonces, pues yo considero que estudiarla bajo este modelo de realismo social permitirá comprenderlas de mejor manera. Es decir, entender que no solamente son literatura por arte, sino que engloban un mensaje como tal. Ahora, el análisis del discurso lo abordaré pues bajo la propuesta de Ricardo Senabre, quien en un texto de 1994 denominado El curso de la teoría de la literatura en el apartado La comunicación literaria, hace referencia al acto comunicativo y explica que para entender ese acto comunicativo se debe partir de la idea de que la literatura es un fenómeno de comunicación. Es decir, que una obra es un mensaje verbal como cualquier otro tipo de mensaje que parte de un emisor, que en este caso es el autor, el novelista, el cuentista que escribe esta obra y que lo dirige a un destinatario que es el lector u oyente. En una obra escrita pues sería un lector que lo recibe y lo descifra. Sí, lo recibe y lo descifra como quiere, pero el texto en sí lleva un tema, lleva un mensaje, algo que quiere dar a entender. Entonces, ambos textos buscan transmitir un mensaje como tal, presentan una realidad y están enmarcados en un contexto específico. Así que esta parte del análisis del discurso para entender estas obras será muy, muy importante para poder hacer el estudio comparativo, para poder explicarlas, para poder entender lo que cada una de las obras quiere decir. Así que esta es una herramienta muy importante, considero yo, porque tengo que analizar ese discurso, que es ese discurso literario que se hace en las obras. También, pues para el tema de la sociología de la literatura, me basaré en los postulados de George Lukács y Lucien Goldman. Y es que para la sociología de la literatura, el autor de una obra literaria es un miembro más del grupo social al que pertenece, y por ende su escritura lo convierte en su vocero. Es decir, que a su vez el escritor posee lucidez, consciente o no, para denunciar este tema, pero lo que hace es plasmar en una obra literaria de manera crítica su axiología. Eso es mi postulado que lo dice pues George Lukács y Lucy Goldman, y que yo lo defiendo y lo quiero utilizar como parte esencial para el estudio comparativo que voy a hacer entre ambas obras, que realmente el autor de una obra es un miembro más del grupo social que pertenece, y que esas temáticas entonces denuncian un hecho social, una realidad social en la que nosotros vivimos, y que bueno, quizá entendiéndolo o estudiándola desde la literatura podemos darle otro tratamiento, o podemos comprender mejor la realidad. Pero mi teoría es que ambos textos no solamente buscan ser arte en sí,
sino que también nos cuentan una realidad. Debo decir que Ramón Amaya Amador fue periodista y vivió bastante el tema de la violencia de las bananeras aquí en el país y o sea, vivió bastante esa época también. De hecho, tuvo que irse al exilio, entonces tenía unos ideales muy fuertes en cuanto a ese tema. Entonces su obra no solamente está escrita de la imaginación pura, sino que realmente de vivencias y cosas ahí que las transformó para contarlas a través de la literatura. Y José Adiac Montoya, que es nicaragüense, aunque no es periodista, tiene una edad contemporánea y está, pues, forma parte de estos escritores que se basan como en estos temas de la realidad social. Entonces, pues ambas obras tienen estos elementos. Ahora, el enfoque de la teoría de la comunicación se abordará con Robert Craig de 1999, quien promueve 7 tradiciones en la teoría de la comunicación según las diferentes concepciones de la práctica comunicativa, las cuales son la retórica, la semiótica, la fenomenología, cibernética, sociopsicología, sociocultura y crítica. Creo que son ramas esenciales, si no todas, al menos unas 5 o 6 de estas, van a ayudarme mucho más a entender y a explicar ese aspecto comparativo en las obras. Entonces se trata, pues, según la propuesta de Robert Craig, de una propuesta metateórica que recogió los principales caminos para pensar la comunicación con independencia de que nos encontramos ante fenómenos mediáticos, grupales, interpersonales, etcétera. Pero estos fenómenos realmente son de la sociedad, ya sea que afecten a un grupo social grande, ya sea que afecten a un grupo social pequeño, pero forman parte de la sociedad. Entonces, de esta teoría, digamos que se pueden pensar y repensar de mejor manera. Estos principios serán importantes, considero, en el abordaje de ambas obras y pues servirán para conocerlas más a fondo y así establecer un mejor estudio comparativo. Para estudiar la literatura comparada, que es la rama como básica, se tomará la línea de George Steiner, que en este caso, pues yo encontré que María Mercedes Enríquez Aranda hizo su tesis de doctorado en relación a las propuestas de George Steiner. Entonces digamos que estoy utilizando parte de la investigación de ella en base a George Steiner. Steiner sostiene que todo acto de recepción de una forma dotada de significado en el lenguaje, en el arte, en la música, es comparativo en sí. La literatura comparada entonces será el campo que más incidirá en la investigación. Él estima que el conocimiento de una obra es reconocimiento. La comparación es entonces algo natural y general al hablar de cualquier forma artística, ya que no hay como en sí originalidad en ninguna cosa, sino que todo ya digamos que fue hecho. Pero en sí, aquí lo que se defiende es ese aspecto de poderlas comparar. Entonces yo quiero comparar el abordaje que cada una de estas obras hace acerca de la temática de la trata de blancas, que yo le he denominado así, pero podemos entenderlo como trata de mujeres. Entonces yo quiero determinar el abordaje que cada autor hace, consciente de que lo estoy haciendo desde la visión masculina, porque escogí 2 autores varones, no tengo autoras, pero considero que sus postulados, su abordaje es válido porque desde que leí sus obras veo que están impregnadas de una carga social importante, así que quiero compararlas ambas. Mis autores son de diferentes épocas, de diferentes países, se desarrollaron en diferentes contextos en sus países, estaban pasando diferentes cosas cuando cada uno de ellos estuvo. Bueno, el segundo que está vivo y están pasando diferentes cosas, pero precisamente yo quiero a analizarla desde esa perspectiva y comparar el abordaje que cada uno hace acerca de esta temática, cómo llega a esa temática. Entonces considero que estas ciencias que he mencionado me ayudarán a entender mejor, a crear un camino mejor para poder entender, para poder comparar estas obras. Realmente considero que son temáticas importantes y todas estas ciencias, todos estos campos que he mencionado ayudarán y aportarán a mi estudio comparativo sobre
Jacinta Peralta, del escritor hondureño Ramón Amaya Amador, y Un rojo aullido en el bosque,